Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en este que es nuestro último programa del año. Así es, Diego. ¿Cómo te va? Muy bien, Fer. ¿Vos qué tal? Bien, también un saludo grande a toda la gente que se va sumando ya y gracias por estar del otro lado. Estamos cerrando un año más de la mejor manera, podríamos decir, porque estamos con la compañía de tanta gente en sus casas. Asimismo, un día que tuvo cosas muy importantes, lo que tiene que ver con la caja fiscal, ha sido noticia y va a ser noticia de los próximos días también. Dio conferencia de prensa, también el presidente Santiago Peña habló mano a mano ahí con los periodistas de Palacio. Creo que fue importante la charla, también para zanjar una herida que quedó ahí después, un par de declaraciones que no cayeron tan bien. Pero además en la agenda de lo que estábamos hablando antes, el precio de la carne. Sí, señor, porque hay un informe cuyos detalles hoy nos desayunábamos todos respecto a precios, cantidades de exportación de la carne paraguaya respecto a lo que queda también en el mercado acá y como decíamos, eso va dando de qué hablar también. Asimismo, saber cuáles son los frigoríficos más importantes en cuanto a faena, la comercialización, los precios y qué se puede hacer si es que realmente hay una situación de oligopolio, por ejemplo. Son temas que queremos abordar en esta tarde-noche. Así es, con gente de la CONACOM, justamente con el presidente Eduardo Barros, que ya nos acompaña. ¿Cómo le va? Bienvenido y gracias por venir. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo están? Gracias, presidente. Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Antes de entrar en el tema en sí, ¿por qué existe esta institución, digamos? ¿Y qué herramientas tiene para evitar que no haya libre competencia, digamos? Excelente. Para entrar en contexto. En contexto, exactamente. La CONACOM es una entidad nueva, relativamente nueva dentro del gobierno del Paraguay. La ley es del año 2013. Entonces, con esa ley nace la CONACOM. Es la ley de defensa de la competencia. Y la CONACOM tiene una misión muy clara, que es la de promover y defender la libre competencia en el Paraguay. El Paraguay es un país que tiene como sistema el libre mercado desde la Constitución del 92. Históricamente también siempre fuimos un país con libre mercado, pero en el 2013 nace la Ley de Defensa de la Competencia y le da la potestad a esta institución de promover y de defender la libre competencia. Y defender la competencia. La libre competencia. Y dentro de eso tenemos la acción de defensa de la libre competencia. La hacemos de dos maneras. Por un lado, con acciones ex ante, que le llamamos, que es cuando se analizan todas estas fusiones y concentraciones que estamos teniendo en los distintos sectores, supermercadistas, bancarios, comunicaciones, lo que sea. Cuando hay una fusión, la CONACOM analiza cómo eso afecta al mercado. Y la ley dice que si es que crea o refuerza una posición dominante, la CONACOM tiene o que rechazar o aprobar con condicionamientos. De lo contrario, aprueba libremente si no ve ninguna afectación al mercado. Esa es una potestad que nos da la ley para actuar ex ante, antes que ocurra algo. Luego vienen lo que llamamos ex post, que es la persecución de conductas anticompetitivas. Y la ley establece dos tipos de conductas como ilegales ante la ley de competencia, ¿verdad? O por la ley de competencia, que es el abuso de posición dominante y los acuerdos restrictivos a la competencia. Entonces, cuando ciertas empresas llegan a un nivel de posición de dominio dentro de su mercado, entonces tienen una responsabilidad especial que le llamamos nosotros y hay ciertas conductas que ya no pueden tener. ¿Por qué? Porque ya se considera un abuso de esa posición dominante. Y por el lado de acuerdos restrictivos, o colusión o cárteles, como también se le conoce, es cuando nos repartimos el mercado, por ejemplo. Ustedes van a estar en Encarnación, nosotros en Ciudad del Este y el resto en Central, o decidimos fijar un precio y decimos nadie vende más barato de esto, o decidimos no le compramos más al proveedor ahí que está detrás de cámara tal o cual producto. Entonces, al ponernos de acuerdo... Los precios también. Claro, nos ponemos de acuerdo con los precios, es decir... Nunca vendemos más bajo... No vendemos más bajo que esto, o no pagamos más que esto a un proveedor. Es decir, cualquier forma de influir artificialmente en la ley de oferta y la demanda o en la competencia, entonces va en contra de la ley y cuando hablamos de ponerse de acuerdo es una de las conductas. Y esto se lleva adelante de la siguiente manera. La CONACOM está compuesto por dos órganos misionales dentro de la misma institución, es un poco sui generis dentro del Estado, que es el directorio y el director de investigación. El director de investigación sería como una especie de fiscal. Dentro de en otros países hay entidades separadas, hay una fiscalía económica y hay un tribunal de libre competencia. Entonces, dentro de la CONACOM, y hay otras donde conviven dentro.
existe el director de investigación, que es como este fiscal económico, y el directorio, que se transforma en un tribunal cuando existe un caso, es decir, cuando hay una investigación, una acusación, el directorio es el que resuelve. O un análisis de concentraciones, también investiga la dirección de investigación, hace el análisis previo, eleva un informe y ahí resuelve la CONACOM. Y cuando no existe esta dinámica de análisis entre la dirección de investigación y el directorio tiene la tarea de promover la libre competencia, que son estudios de mercado, que es lo que nos tiene hoy aquí, otro tipo de análisis económicos, análisis regulatorios, o sea, es decir, hay leyes, ordenanzas, decretos ministeriales que podrían estar restringiendo la competencia porque están regulando el mercado, y entonces la CONACOM hace análisis en este tipo de situaciones. Y en ese marco, ¿por qué entró lo de la carne? ¿Cómo se da esto, presidente? Bueno, el tema de la carne es un tema muy sensible para todo el Paraguay desde hace años. Es decir, es un producto sumamente sensible para el día a día de todos nosotros. Y ya hace un par de años hubo una operación de concentración que fue notificada a la CONACOM, donde Frigomer, un frigorífico, quería concentrarse con otros en Frigo Norte, y la CONACOM rechazó esa operación de concentración. Traigo esa colación porque hoy tuvimos una muy buena noticia desde la CONACOM, porque esto se dio hace un par de años y la resolución de la CONACOM fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas. Y hoy la CONACOM nos enteramos, ¿verdad? Tomamos conocimiento que salió la sentencia del Tribunal de Cuentas ratificando la decisión de la CONACOM. Es decir, todas las decisiones de la CONACOM las resoluciones son resoluciones administrativas, que por supuesto el administrado puede recurrir ante el Tribunal de Cuentas. Entonces, es muy importante para la CONACOM cuando las resoluciones que nosotros consideramos son sumamente técnicas, nuestras resoluciones van desde 150 a 200 páginas, estas son validadas y reafirmadas por el Tribunal de Cuentas, que es el primer... El Poder Judicial, además. Judicial. Entonces, hoy con la noticia que tenemos, realmente se confirma que la decisión que tomó la CONACOM en su momento de rechazar esa operación de concentración en el sector cárnico, hoy, al ser ratificado por el Tribunal de Cuentas, nos dice que hicimos lo correcto, ¿verdad? O sea, valida ese trabajo de la CONACOM, y para nosotros, viendo todo lo que vimos en este informe, viendo todo lo que está sucediendo y lo que vamos a hablar hoy, decíamos qué hubiera ocurrido si la CONACOM autorizaba esa operación en aquel momento, tal vez el mercado hubiera estado aún más concentrado. Entonces, te cuento esto porque creo que conecta con lo que estamos haciendo hoy. El tema de la carne no es un tema nuevo, la CONACOM ya viene teniendo esas acciones, y este estudio nace de oficio en la CONACOM, porque nosotros mismos queríamos entender mejor cómo funcionaba el mercado de la carne. ¿Por publicación o por la experiencia, digamos, de...? O sea, de hecho, dentro de esa operación de concentración que se analizó, ya surgieron ciertas preocupaciones de gremios de la producción, habían personas que decían una cosa, otros que decían otra, y luego los gremios siguieron manifestando su preocupación con respecto al eslabón producción-industria, ¿verdad? A esa relación entre la producción y la industria, y manifestaban su preocupación ante la CONACOM y públicamente, ¿verdad? Y luego surge también, ahí se inicia el estudio, ¿verdad? Se inicia el estudio ya hace un año poquito, y luego en el camino surge esta preocupación de los precios, de que, bueno, sube el precio de la carne, por qué sube, cómo afecta la estructura del mercado, y decidimos ahí con el equipo aumentar e incluir, no solamente analizar el eslabón producción-industria, sino también industria-comercialización, ¿verdad? Y ahí tenemos el vínculo con los supermercados, la exportación y demás. Entonces nace este estudio, analiza toda la cadena desde un punto de vista de la dinámica de la libre competencia, ¿verdad? Y los resultados que arroja son, bueno, los que vamos a conversar ahora y lo que ustedes habrán visto, que por un lado validan algunos aspectos que ya se conocía, por ejemplo. Se suponía. Hubo gente que, qué genio lo de la CONACOM, tuvieron que hacer un estudio para darse cuenta que hay X frigorífico. Y no es eso, es decir, a veces sabemos que ocurren cosas, pero un estudio lo que hace es valida técnicamente esa información que uno puede manejarla tal vez de oído. Y por otro lado, desmitifica también otros aspectos que se venían diciendo. ¿Cómo se reúne esta información para que uno en su casa diga, es fidedigno? Claro. La CONACOM no está mintiendo respecto a eso. ¿De dónde sale el resultado de esta? La CONACOM tiene un mecanismo. La CONACOM tiene que controlar todos los mercados del país, tanto a empresas privadas como a empresas públicas que estén actuando dentro del mercado. Sí. Pero no puede ser experto en ninguno de los mercados al mismo tiempo, es decir, tiene recursos limitados. Sí. Entonces, indefectiblemente la CONACOM necesita vincularse y relacionarse con los actores de los mercados que son especialistas en su tema.
entes reguladores como Conatel o el BCP están enfocados en ciertos mercados y regulan esos mercados. Nosotros no tenemos una especialización, sino más bien, a medida que surgen los casos, debemos entender en más profundidad cómo se lleva eso adelante. Y la respuesta a tu pregunta es con el Banco Central, con Cenaxa, con los gremios de la producción, con los gremios de la industria, de los frigoríficos, con el gremio de los supermercadistas, también con empresas que actúan en estos mercados. Sí. Hemos tenido reuniones, hemos enviado notas, hemos solicitado información y hemos intentado validar de la mejor manera posible con todos los actores la información que tenemos. Estos los productores estaban más o menos en esta línea de denuncia, ¿verdad? Claro, los productores, lo que ellos han estado denunciando públicamente y su preocupación siempre ha sido que la industria de alguna forma se pone de acuerdo para pagarle menos de lo que le deberían pagar. Entonces, eso es lo que ellos han expresado públicamente, no es que lo estoy diciendo yo, en varios ámbitos. Sí. Y se han acercado muchas veces a la CONACOM también a expresar su preocupación, ¿verdad? Que eso sería una conducta anticompetitiva. O sea, si eso estuviese ocurriendo, sería una conducta anticompetitiva. Pero de eso yo lastimosamente no puedo hablar porque soy miembro del directorio y podría estar propinando si eventualmente hay un caso. Pero sí, el director de investigación de la CONACOM es el que podría darle más respuestas con respecto a si existe o no, se está haciendo o no algo con respecto a esa preocupación desde el punto de vista de una investigación contra prácticas restrictivas a la competencia. El estudio lo que busca no es una investigación que busca encontrar prácticas anticompetitivas. El estudio de mercado lo que hace es pinta un pantallazo de cómo está funcionando hoy ese mercado. ¿Y el siguiente paso cuál sería? Nosotros en el estudio lo que hacemos es analizamos las situaciones, vemos cómo está funcionando y hacemos algunas recomendaciones a distintos entes y a todos los sectores de la industria, de los eslabones del mercado, para intentar mejorar ciertas situaciones. Por ejemplo, dentro de lo que es el hato ganadero, vemos que 1.2% de los productores maneja el 60% de las cabezas de ganado y un 98,8% maneja el 40%. 1.2% claro. De ganaderos, digamos. Claro, sí, manejan el 60% de las cabezas de ganado. Y un 98,8% maneja el 40%. Entonces nosotros, una de las recomendaciones que tenemos, debido a que los grandes productores, que son este 1.2%, y los pequeños y medianos, que son el 98,8%, existe una simetría a la hora de su capacidad técnica, la capacidad de producción, el know-how que tengan. Y lo que vemos es que a la hora de negociar los pequeños y medianos productores es más difícil, y entonces claro, no tiene la espalda. Los intermediarios que también cumplen un rol importantísimo a la hora de llevar los productos a la faena. Con respecto al informe, ¿cuáles son los puntos más importantes que la gente tiene que conocer y que se han destacado ya, pero creo que es interesante reiterar? Este es uno de los puntos, ¿verdad? El porcentaje de la concentración del... ¿Esto nunca se había publicado así o en Antoque se tenía? Lo que pasa es que la información está muy dispersa, ¿verdad? Y mucha de esta información nosotros obtuvimos de Cenaxa, otra información obtuvimos de la ARP, que tiene también su propio centro de información, otra información nos brindó la industria, los frigoríficos, ¿verdad? Cuando le preguntamos los datos, otra información nos brindó el sector supermercado, es decir, tenemos datos de distintos supermercados y del gremio donde vemos la parte de comercialización. Entonces, la información siempre estuvo. Lo que entendemos nosotros es que un análisis desde el punto de vista de la dinámica competitiva es el que no se había realizado todavía. Si bien en su momento, en esta concentración que te hablo de hace un par de años, se hablaron de muchos de estos temas, ¿verdad? Pero nunca se plasmaron en un informe o en un estudio de mercado desde el punto de vista de la dinámica competitiva. Continuando con los datos interesantes, importantes que encontramos, entonces por el lado del eslabón es el lado de la producción, ¿verdad? Por el lado de la industria vemos que un 70% del mercado está concentrado en 3 frigoríficos, de los cuales 2 de ellos son los más importantes, ¿verdad? Frigomer y Concepción, que entre ellos llegan más o menos al 60%, y luego tenemos uno de los frigoríficos del Chaco con un 9, algo por ciento, donde ahí suman un 70% entre los 3 frigoríficos. 70% solo 3 frigoríficos. Solo 3 frigoríficos, donde hay 2 que tienen un porcentaje mayor, uno un porcentaje menor, pero demuestra que de igual manera, o sea, son pocos los grupos empresariales que se dedican a la industria frigorífica, entonces de por sí ya está concentrado el mercado. O sea, ahí es donde entra lo que mencionaba fuera de cámara, el tema del oligopolio, el oligopsonio, que son estructuras de mercado. Y ahí quisiera aprovechar y hacer una aclaración
que creo es importante hacerla y lo dicen otros medios. La estructura del mercado en sí no está penado por la ley de competencia. Es decir, que sea un oligopolio, que sea un oligopsonio, que acá se esté plasmando de que hay un oligopolio y un oligopsonio, dependiendo de dónde estamos mirando el punto de vista de la cadena, eso no quiere decir que está violando la ley. ¿Verdad? Ahora, no está mal. No está mal, claro, o sea, no está mal desde el punto de vista de una conducta competitiva, ¿verdad? Pero sí, para la competencia, siempre que hay pocos jugadores, es algo que, como defensores de la libre competencia, siempre es bueno que existan muchos jugadores. Hay veces que no se puede tener porque hay una limitación de recursos. Por ejemplo, las telefónicas tienen que licitar el espectro y no hay espectro para todos y pueden haber 4, 5, no sé, tal vez 6 máximo, pero hasta ahí llegan porque es una... Pero frigorífico hay como 12 en el país, ¿verdad? Sí, hoy tenemos, y acá tengo, te puedo mostrar aquí también para que veas y no soy solo yo con el copiatín. Hoy tenemos 7 grupos, cada uno, algunos que tienen más de una fábrica, ¿verdad? Más de una frigorífico, pero son 7 los que están jugando en el mercado, ¿verdad? Y lo que vimos, otro dato interesante, es que cuando ingresa un jugador nuevo hace 2 años, empieza con un 1. ¿Cuánto dice ahí? 1.9. 9%. Voy a quitar mi lente que me critican algunos. Yo al revés. A mí me encanta. Bueno, empezó con un 1.9 y hoy en el 2025 ya tiene 7.3. Entonces, el ingreso de un jugador nuevo al mercado dinamiza el mercado, ¿verdad? Claro. Y el hecho de que los mercados estén concentrados, dice la teoría de defensa de la competencia a nivel internacional, a veces podría facilitar ciertas conductas anticompetitivas. No quiere decir que las haya, o sea, el estudio no es que está diciendo hay tal o cual conducta. Nosotros no podemos luego como directorio decir eso o expresarnos de esa manera, pero sí demuestra cómo está funcionando hoy y cuáles son las estructuras que sí existen. A veces se confunde un poco, ¿verdad? Yo entiendo que esto al final... El objetivo final es que el consumidor encuentre buenos precios. Correcto. Pero ustedes no son defensa del consumidor. ¿Cómo llegamos ahí? Es la pregunta, claro, ¿cómo llegamos a que...? Me dijeron muy prudentemente en una entrevista, me quería decir, pues, ¿qué es lo que hacen entonces ustedes? No me dijo, pero claro, porque decímele, hoy la costilla está a 50.000 el kilo y la gente, nosotros queremos conseguir un mejor precio, ¿verdad? Esto debería ser tendiente a eso, ¿verdad? Lo que nosotros con las recomendaciones que estamos viendo, o sea, nosotros vemos que un altísimo porcentaje de lo que se produce en Paraguay se va al extranjero. Ese dato tampoco se había hablado, ¿verdad? Los datos que nosotros estamos manejando son al año cerrado del 2024, ¿verdad? Okay. Y vemos, bueno, de que hay un 10% que se faena localmente, un 90% que se faena para exportación. Entonces, este tipo de tendencias son hasta naturales porque hoy el precio de mercado afuera está más alto. Entonces, el frigorífico no tendría por qué estar vendiendo a menor precio aquí si puede venderlo a mayor precio afuera. También es parte del libre mercado. O sea, somos un país que defiende el sistema del libre mercado, entonces mal podríamos nosotros decirle no exporten, o exporten menos. No podemos pedirle patria. Y podemos pedirle, pero el mercado es muy sabio, ¿verdad? El mercado, siempre existe el libre mercado, es muy sabio y los capitales son sabios también, ¿verdad? Entonces... es muy delicado ir por ese camino, es un camino, tenemos vecinos que en su momento lo hicieron y bueno, ya sabemos cómo le fue cuando quisieron intervenir de alguna manera en el sector productivo y en otros, pero al tener precios muy elevados afuera, que es una tendencia internacional, o sea, la carne está cara en todos lados, entonces competimos a nivel local con los mercados de afuera. Por eso que los precios, ahí este estudio lo que marca es que hay una gran influencia, una gran incidencia en el precio que pagamos localmente por el precio de exportación de los productos. A tu pregunta, ¿y qué es lo que vamos a hacer con el estudio? Claro. ¿Y cómo esto arregla o intenta arreglar eso? Entonces, una de las recomendaciones que hacemos, y voy a terminar la anterior porque no pude terminar, en el área de la producción lo que decíamos es, potenciemos a esos pequeños y medianos productores, ese 40%, démosle tecnología, démosle know-how, asistámosles, para que puedan ser más eficientes y entonces puedan competir mejor, ¿verdad? Eso es en el eslabón de la producción. En el eslabón de la comercialización lo que decimos es, tratemos de apuntalar, de fortalecer los mataderos locales o regionales, en los municipales o en las gobernaciones, para que también atiendan de mejor manera a estos pequeños y medianos productores, ¿verdad? Y de esa forma va a haber más oferta a nivel local, porque en la medida que haya más oferta a nivel local, ahí se va a dar la libre competencia en ese sentido y al haber más oferta debería bajar los precios. Y finalmente otra recomendación que hacemos en ese punto, sé que me querés robar la palabra, es
fomentar también la importación, es decir, tomar medidas desde el Ministerio de Industria, de Senaxa, que puedan facilitar la importación de carne de vecinos cuando así el precio lo amerite. Hoy se está dando la importación de carne, no es importante todavía la cantidad, y están importando grandes jugadores, ¿verdad? Del Brasil. Grandes agentes económicos. Estuvimos hablando con algunos de ellos y nos decían, sí, pero tenés que importar, tiene que estar refrigerado, después vos acá tenés que meter en un lugar también refrigerado, un depósito, un frigorífico, y eso tiene sus costos, al final termina siendo medio igual. Ahora, si vemos la manera de facilitar esa importación y de que los mecanismos sean más prácticos y otros agentes puedan importar, creemos que cuando se den las circunstancias del mercado, que tal vez sea más barato afuera, entonces sí, eso más, que se faene más localmente, va a haber una mayor oferta en el mercado y entendemos que debería bajar el precio. Ahora, si existiesen algunas situaciones de fijación artificial de precios o alguna de estas conductas que estábamos hablando, entonces ahí sí la CONACOM debería intervenir a través de su dirección de investigación, ¿verdad? Pero eso es algo de nuevo que les diría que inviten cuando puedan al doctor Ricardo Gavilán, que es el director de investigación, sí, quien les pueda hablar más de eso. Pero nosotros buscamos a través del estudio, como decía, pintar eso, hacer estas recomendaciones y creemos que eso puede ayudar. Hoy le mencionaba a un medio colega de ustedes, le decía, y no hay una bala de plata, o sea, no es que una sola acción por sí misma va a mejorar tal vez el precio que estamos pagando hoy cuando queremos comer el asado de fin de año, ¿verdad? Pero sí la sumatoria de todas estas acciones, hacer más eficiente a la producción, intentar de que existan otros medios para generar ofertas a nivel local y creemos que con ese aumento de oferta deberían bajar los precios. También recomendamos que se siga abriendo mercados a nivel internacional, o sea, es decir, exportar no está mal. ¿Por qué? Porque es gracias a esa exportación, gracias a ese trabajo de la industria, de que hoy el mercado de la carne de Paraguay es el mercado que es decir, los productores se benefician, el país se beneficia, entonces este no es un estudio de mercado que busca sesgar para un lado o para otro, simplemente busca pintar cómo funciona el mercado. Y la última recomendación que hacemos es intentar de que Senaxa, nosotros hablamos de Senaxa, podría ser otro órgano, pero Senaxa es hoy el que acumula la mayor cantidad de información, recomendamos que pueda tener aún más información sobre los distintos eslabones de la cadena, sobre la estructura de la cadena de la carne. ¿Qué significa eso? Estructura de costos, estructura de venta. Entonces, por supuesto, de forma confidencial, porque creemos también desde la CONACOM que la transparentación, no sé si existe esa palabra, de los costos, de la estructura de las empresas, tampoco es bueno para la competencia porque facilitaría la colusión, el hecho que yo sepa cuánto le cuesta y cuánto gana el otro. Entonces, no decimos eso en el informe, sí decimos que Senaxa tenga esa información y pueda generar índices y que esa información y sus índices sí estén a disposición de otros organismos del Estado como el MIC, como la CONACOM, como SEDECO, para poder mantener una observancia, un monitoreo, a ver si existe o no algún índice que está saliendo fuera de rango y ahí poder actuar, ¿verdad? Claro, no busco una opinión de usted, presidente, pero viendo nomás eso, de igual manera, y seguramente eso se podrá ver después con otros informes, como decía, de la parte ya de la dirección de la CONACOM, hay una competencia igual ya desleal o no desleal, sino una diferencia, porque el pequeño productor tiene que hacer todo eso, no tienen el know-how, no tienen los conocimientos, no tienen la tecnología que sí tienen los demás competidores, que son bastante pocos. En el ámbito de la comercialización lo mismo, no tienen ni siquiera los contactos. O sea, hay un problema ahí también de una situación casi de dependencia de los productores más pequeños, de los que comercializan, que son más pequeños respecto a los frigoríficos grandes. De hecho, el informe habla de una asimetría de información, una asimetría en la relación en general de estos pequeños productores, ¿verdad? O sea, ya están en desventaja. Claro, entonces ahí entran a tejer los intermediarios, ¿verdad? Que son los que obtienen, se van y acopian de alguna forma, ¿verdad? Y llevan a los frigoríficos o llegan luego a algún matadero local, ¿verdad? Eventualmente. Es por eso que una de las recomendaciones es fortalecer a estos pequeños y medianos productores. Si existe o no algún tipo de abuso por parte, ya sea en cual sean los sectores, ¿verdad? La parte de la producción o la parte de la industria o la parte de los intermediarios, es decir, en cualquiera de los eslabones de esta cadena cárnica, entonces, por un lado, la CONACOM puede actuar o de oficio o ante denuncia, ¿verdad? Y ahí es donde lo que hace este estudio de mercado es plasma una imagen de cómo está funcionando hoy.
Que esto luego sirva de insumo para el director de investigación, eso lo dirá él. Claro. No va a ser la primera vez. En otras agencias de competencia en el mundo se han dado muchos casos donde un estudio de mercado plasma y dice, esta es la película, cómo está funcionando hoy, y el director de investigación dice, bueno, ahí yo veo algo que me parece que no está funcionando muy bien y que va más allá de lo normal, la normal dinámica del mercado, y podría existir algo. Y puede tomar ese estudio, en este caso este estudio, para analizarlo más a profundidad. Pero ese nivel de investigación y de precisión es la que tiene una dirección de investigación. Aparte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene los mecanismos, la tecnología. De hecho, la ley le da a él la potestad de hacerlo. Nosotros no podemos investigar. Es decir, nosotros, si bien un estudio de mercado es una investigación, ¿verdad? El enfoque y el objetivo, o sea, la CONACOM tiene que ser muy clara, por ejemplo, cuando investiga a alguien. Entonces, cuando yo le envío una nota a los gremios o a las empresas o a alguna gente del mercado y le digo, te hago estas preguntas, por la ley de CONACOM ellos están obligados a responder porque si no, son pasibles de multa. Pero yo cuando le hago la pregunta le tengo que decir por qué le estoy preguntando. Entonces, cuando el director de investigación abre un sumario de investigación y empieza a preguntar a los agentes del mercado, le dice, vos estás bajo investigación, te estoy haciendo estas preguntas. O le estoy investigando a Barros allá. Sí. Entonces acá Diego, perdón, que me diga. Este estudio de mercado no es vinculante entonces para el investigador. No es vinculante, claro. Y él tampoco, él puede usar la información que, claro, que ustedes recogieron. O sea, por supuesto, o sea, de hecho, esta información está acá, tengo el estudio, ¿verdad?, de 70 páginas. Está en la página web en formato PDF, totalmente descargable y es totalmente abierto. De hecho, estos datos son datos públicos, ¿verdad? Porque si fueran datos confidenciales, la CONACOM también por ley está obligada a que si alguien brindó algún dato confidencial, eso va a estar marcado como confidencial. ¿Y qué herramientas tiene la institución para hacer cumplir multas, sanciones y demás? Sí, totalmente. La ley le da a la CONACOM, te explico el proceso brevemente y te explico un caso concreto para ilustrar. En el 2023, la CONACOM le sanciona a la empresa Bancar por abuso de posición dominante. ¿Y cómo se dio ese proceso? Hubo una denuncia del Banco Continental ante la Dirección de Investigación de la CONACOM, donde le dice la Bancar está abusando de su posición dominante. La Dirección de Investigación abre un sumario investigativo y empieza a analizar. Se entrevista con la gente de Bancar, con otros bancos, otros actores, recaba toda la información. Una de las herramientas que tiene es esta herramienta de la norma que te permite a vos hacer un pedido de información y el agente está obligado a responder. O sea, vos me tenés que mostrar, claro. O el investigado o cualquier otro agente del mercado. Entonces, cualquiera de los bancos, de cualquier proveedor o cliente, la CONACOM le envía una nota, están obligados a responder. Y quieren que sea confidencial lo que están diciendo, se resguarda. La CONACOM tiene una metodología para que lo que dicen es confidencial, pero están obligados a responder. Entonces, el director de investigación hace esta investigación y cuando tiene un plazo de 180 días para decidir si acusa o si desestima. Si es que no encuentra méritos para acusar, desestima, y si encuentra méritos para acusar, acusa. En el caso de Bancar, encontró méritos y acusa a Bancar. Entonces, lo que fue una denuncia, luego pasa a ser una investigación, o sea, un sumario investigativo, y termina en una acusación por abuso de posición dominante de la Dirección de Investigación ante el directorio. De vuelta, dos órganos misionalmente independientes dentro de una misma institución están trabajando. Esa acusación recibe el directorio y empieza un periodo, como un caso en el Poder Judicial, donde hay alegatos, descargos, se abre periodo de pruebas, vinieron especialistas, fue todo un periodo, y ahí el directorio de la CONACOM tiene que resolver. O le encuentra culpable o le encuentra inocente al administrado. En este caso, con la empresa Bancar, la CONACOM le encontró culpable por abuso de posición dominante. ¿Y sacó una resolución? Sacó una resolución y en esa resolución le multa, hay una sanción, o sea, ¿qué es lo que se hace? Se multa por un valor de $1.100.000 aproximadamente, pero también le impone medidas correctivas, es decir, no solamente le multa, pero le dice, vos tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo. No sirve de nada que yo te multe, vos me pagues y seguís. ¿Y si me multas y yo no pago? De hecho, corren, ¿cómo se llama esto? Intereses. ¿Y cómo se hace efectiva? Y después hay una demanda, un juicio. Es un documento que se puede ejecutar. Y ahí te vas a lo judicial y tienes que pagar. Y en el caso que vaya al contencioso fue el caso del frigorífico. Exacto. Y ahora, justamente para ilustrar todo el proceso, hoy ¿dónde está? Bancar recibe esa resolución donde se le encuentra culpable,
se le imprime una multa, se le da esas medidas correctivas, se le imponen las medidas correctivas y sale algo muy interesante de esta resolución, que es otra herramienta, una recomendación al Banco Central para regular el mercado, para que exista interoperabilidad e interconexión. Porque ¿qué dijimos nosotros? Yo te multo a vos, pongo estas medidas correctivas, pero no resuelve el problema de fondo porque es un problema estructural. Hay que regular. Presidente, pero si no acaba el tiempo nomás. No, yo sé. Y una cosita más. Este informe, ¿cuándo vamos a saber si se va a investigar a partir de esto? Esa es una excelente pregunta, Diego. No hay respuesta. Que no hay respuesta. Yo te diría que hay que hablar con el director de investigación y ver él qué está pensando, qué está analizando. Nosotros tenemos buena relación. Porque ahí sí podemos tener esperanza que baje o que haya una intervención, podemos decir, ¿o no? Yo creo, y acá hay que tener algo muy claro, no necesariamente, por ejemplo, el hecho de, suponiendo que exista indicios de una conducta anticompetitiva por parte de los frigoríficos y los productores, y suponiendo que el director de investigación inicie un sumario y se dé todo lo que te acabo de decir y se le sanciona a los frigoríficos, suponiendo que ocurra todo eso, y hoy los ganaderos empiecen a cobrar más, no quiere decir que va a bajar el precio en el supermercado, porque este es un eslabón, este es otro eslabón. Es más, eventualmente podría afectar si es que ellos, o no quiere decir que ellos van a dejar de exportar más. Claro. Es decir, cada eslabón tiene su situación. ¿Y defensa al consumidor puede tener injerencia en esto? Y realmente defensa al consumidor, y no me quiero meter en el claro, rancho ajeno, pero ellos analizan que no se le esté engañando al consumidor, por ejemplo, pero la dinámica de la formación de precios es otra, ¿verdad? Sí. Este estudio lo que va a hacer es dar estas recomendaciones, vamos a tratar de que se cumplan, vamos a trabajar con los demás entes para intentar hacerlos cumplir, y en un mediano plazo, tal vez largo, podría tener sus efectos. Una investigación no te garantiza que baje, lo que sí te garantiza una investigación y eventual sanción es que se cumpla con las leyes de oferta y la demanda y que existe libre competencia. Y si hay libre competencia, tenemos mejores precios, mejores productos, mayor innovación, y el consumidor siempre sale ganando cuando existe libre competencia. Totalmente. Bueno, gracias, muy amable. Presidente, por venir. Muy amable. Favor, un gusto y saludos a la audiencia. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida. Del programa, Fer. Sí, señor, ya vamos cerrando, deseándoles a todos un lindo año 2026, ya que es nuestro último programa aquí en Puntos de Vista por este año. Así mismo, gracias a todos los compañeros también y compañeras por el trabajo de todo el año y a la gente que nos acompañó también, por supuesto. Totalmente, muchas gracias, de verdad. Quédense en la señal de C9N porque ya se viene Ecoapé también con Alexis Aveiro. Enseguidita vamos a estar compartiendo con él el último programa también de este año 2025 que se despide. Tenemos que irnos con información ya mirando hacia el 2026. Habló Peña, habló del salario y del posible nuevo cálculo para ajustar el salario mínimo cada año. Sí, él espera que ya se pueda hablar de los nuevos cálculos, la nueva forma de calcular el salario mínimo desde los primeros meses del 2026. Reconocemos el problema. El IPC no es el indicador perfecto, porque un trabajador que gana un salario mínimo tiene costos que tienen un mayor impacto que el costo que tiene el IPC. El IPC es una canasta mucho más amplia, es una canasta que le representa a todos los paraguayos y no le representa a nadie. O sea, tu canasta, Mati, de consumo mensual es diferente a la de tus colegas, no es la misma. Entonces uno trata de encontrar una variable que sea lo más cercana posible. Esa es la variable que tenemos con el IPC. Eso no quita que tengamos que pensar en una variable diferente. Y a mí me encantaría que ese debate se lleve en el primer semestre del 2026 para que cuando nosotros en julio del 2026 tengamos que tomar la decisión del ajuste del salario mínimo, que la discusión sea la inflación acumulada de los últimos 12 meses como piso, pero con un elemento diferente que pueda llevar a un ajuste mayor, porque la realidad es que el que ganó salario mínimo a lo largo de los últimos 5 años vio su ingreso disminuir, su canasta aumentó. Esa es una realidad. El que diga eso está mintiendo y tenemos que encontrarle alguna forma y nosotros reconocemos ese reclamo.